Bueno, nos habíamos quedado en el video anterior con la cita del libro de Sarmiento. La intención de mostrarles estos ejemplos es para que ustedes visualicen justamente cómo estos estereotipos, estas representaciones sociales, estos imaginarios sobre las sociedades indígenas se fueron construyendo y reproduciendo, de qué manera ocurrió esto, en qué ámbitos y cómo llegan hasta el presente muchos prejuicios y muchas categorías estereotipadas que en realidad tienen un fuerte impulso político e ideológico en la época en el periodo en el cual la nación argentina se conforma como tal, ¿sí? Eh, Bien, acá tenemos un cuadro, este es un cuadro muy conocido de Rogendas, también de 1845, que se llama El rapto de la cautiva, que tiene unas dimensiones de entre 44 y 53 centímetros, no es un cuadro tan grande, vamos a ver otro ejemplo de un cuadro muchísimo más grande, pero en el que si ustedes observan esta imagen, este óleo, el dibujo es de un hombre indígena a caballo, eh, despojados de ropas, apenas si tiene un chiripá, tiene una larga lanza, despeinado, con su vincha, con un color de piel bien marrón, que está sobre un caballo que es más bien blanco, y que lleva en andas a una mujer blanca, eh, quizás con ropa semidesnuda, pero también blancas, o sea, el color de la piel resalta muchísimo, en una posición de que obviamente que es cautiva, que ha sido robada, y esta imagen que va a aparecer en muchos cuadros y que va a ser tapa de varios libros, justamente está mostrando cómo el imaginario que se construye en torno a determinados individuos y que nos está graficando los malones, las tomas de cautivas. Entonces, de nuevo, asociar a las sociedades indígenas con los robos, con la violencia, con los malones y el contraste entre una mujer blanca, con ropa blanca, que realmente esto no ocurría en la realidad, chicos, y el contraste con el aspecto más salvaje del indígena, construye justamente una mirada, construye un imaginario. Y Sarmiento cita y dice justamente que Rogendas, quien pintó este cuadro, más que un artista, más que un paisajista, es un historiador. Sus cuadros son verdaderos documentos. Entonces, justamente los cuadros claramente no son verdaderos documentos, son construcciones guiadas por un imaginario respecto a una mirada construida de un otro cultural que en los cuadros perdura ese imaginario, perdura esa mirada y no otra. Estos son simplemente dos ejemplos, vamos a seguir viendo ejemplos. Acá tenemos un cuadro que es muchísimo más grande, es el cuadro pintado por de la Valle en 1892, La Vuelta al Malón. Fíjense la magnitud, las dimensiones de este cuadro, tiene casi 2 metros de lado por casi 3 metros de lado, y de nuevo vemos repetida esta imagen, en este caso, de nuevo, varios hombres indígenas con muchas lanzas muy largas a caballo, que están llevando uno de ellos una cautiva sumamente blanca, y ellos con sus pelos al viento y sus cuerpos musculosos y amarronados, están como representación de lo salvaje o de lo más natural, se está llevando a una mujer pura y blanca, etcétera. Bueno, este mismo discurso, de nuevo en otro cuadro, con unas dimensiones enormes, eh, por supuesto que ayuda a la construcción de este imaginario y a la perduración de este imaginario sobre los pueblos nativos, sobre todo sobre los pueblos de Pampa y Patagonia, que fueron los que más tiempo resistieron la expansión de la frontera criolla, y resistir no significa simplemente responder a un ataque, sino que en esa resistencia, como vamos a ver a lo largo de las distintas unidades, en realidad hay estrategias políticas, económicas y fuertes negociaciones entre ambos lados de la frontera, que no era un constante ataque de un lado hacia otro y una resistencia, ¿sí? Hubo parte de una economía, de una nueva formación económica, de la conformación de nuevas identidades y nuevos roles políticos de las sociedades que habitaban a ambos lados de las fronteras.
cuando se decide cortar de cuajo con un genocidio estos procesos, en realidad se está silenciando también, se está justificando ese genocidio con un imaginario y un discurso histórico que no es real y que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre de que por qué no es real, qué elementos que hay, qué hechos históricos, qué investigaciones científicas hay que fundamentan justamente un discurso diferente al tradicional. Esta imagen y lo que está presente en pantalla, que les voy a leer ahora, fue tomado de la página web que figura en la pantalla de bellasartes.gov.ar y me interesaba destacar esto. Esta obra, esta pintura, fue celebrada como la primera obra de arte genuinamente nacional. De nuevo, cómo la conformación de un Estado-nación requiere de la construcción de una historia y de un discurso que lo legitime. Y esa historia, ese discurso, se legitima a través de objetos de arte también, libros, cuadros, literatura, fotografías, ¿sí? Pintado con el expreso propósito de enviarlo a la Exposición Universal con la que se celebraría en Chicago el cuarto centenario de la llegada de Colón a América. Fíjense de nuevo la mirada frente al mundo de un Estado-nación que se estaba conformando, que se acababa de conformar, la internacionalización de este discurso. Fue la obra más celebrada de este pintor, presentada por primera vez en las grandes dimensiones de una pintura, presentaba por primera vez en las grandes dimensiones de una pintura de salón una escena que había sido un tópico central de la conquista y de la larga guerra de fronteras con las poblaciones indígenas de la Pampa a lo largo del siglo XIX, que representa el saqueo de los pueblos fronterizos, el robo de ganado, la violencia y el rapto de cautivas. Entonces, de nuevo, en ese discurso, en esa historia oficial, en ese mito que acompaña a la conformación del Estado Nacional, se crea una historia ficcionada respecto al accionar de estos pueblos indígenas, los pueblos que estaban del otro lado de la frontera, y claramente se los vincula a la violencia, a los malones, a los malones como estos grandes actos de robo de mujeres, de ganado, de recursos. Y esta historia y este discurso va a ser reproducida a lo largo de los 200 años que conforman nuestra historia nacional, y va a llegar a todos los ámbitos educativos, al punto que el día de hoy es necesario desandar y deconstruir estos discursos para mostrar en realidad qué eran los malones, por ejemplo, y en ese sentido ustedes tienen la suerte, por ejemplo, Guido Cordero, uno de los docentes de la cátedra, investiga sobre el tema. Entonces les va a mostrar una mirada diferente respecto a estas acciones y a estos procesos. Bien, seguimos con ejemplos. El Martín Fierro, escrito entre 1872 y 1879 por José Hernández. Es un libro de cabecera que todos hemos leído en algún momento, o quizás yo ya estoy medio vieja, no sé si sigue siendo parte de tratado en la currícula, en literatura, en el secundario, pero todos sabemos que cuando hablamos del Martín Fierro, ¿de qué estamos hablando, no? Y claramente en el Martín Fierro lo que se manifiesta es una interpretación mítica del gaucho, al cual se lo termina poniendo como una especie de emblema en la historia argentina, y se lo polariza con respecto al indio, que claramente se lo plantea como que ha nacido indio ladrón y como ladrón se muere. Es decir, se construye de nuevo imaginarios en torno a la figura del gaucho, en este caso poniéndola desde una perspectiva como un icono nacional, que en otras épocas y en otros discursos el gaucho es totalmente agredido, es totalmente visto de una manera peyorativa y negativa. Bueno, en este caso el que ocupa ese lugar pasa a ser el indio. Y acá marqué en unos fragmentos de las prosas de Martín Fierro algunos elementos que nos hablan justamente sobre esa forma estereotipada de ver al indio y transmitir su imagen y por lo tanto construir ese imaginario. Esto del indio lo arregla todo con la lanza y con los gritos, de nuevo esa cuestión del grito como sinónimo de salvajismo, la lanza como sinónimo de salvajismo, eh,
esto que lleva la lanza en la mano derecha y que no hay un lanzazo que pierda, o sea, lo hábiles que eran con el manejo de la lanza, el tema de que hacían el robo a su gusto, que se llevaban las cautivas y que hasta les descargaban los pies, este, toda esta cuestión que la vemos tanto, un discurso que coincide en la literatura, que coincide en la pintura, que coincide en la voz de los políticos de la época y que se traslada y que llega a nosotros y sigue siendo analizado a lo largo de 200 años como parte de justamente las enseñanzas que tenemos en la escuela o que teníamos en la escuela, que hoy se ven desde una manera más crítica, pero a pesar de esos cambios, ahora les voy a mostrar ejemplos de cómo perduran estas imágenes estereotipadas. Entonces, todos estos ejemplos son para mostrarles cómo justamente cómo actúa la pedagogía de la memoria, de dónde surgen estos imaginarios, cuándo surgen en nuestra historia en particular y cómo se van reproduciendo. Más ejemplos del siglo XIX. En este caso, una cita textual del libro La conquista de 15.000 leguas de Ceballos. No se olviden que Ceballos fue uno de los intelectuales como más destacados y políticos más destacados de la generación del 80, que tuvo el cargo 3 veces de ministro de Relaciones Exteriores del país, que fue un personaje que no solo tuvo importancia política, sino también periodística e histórica, era considerado un geógrafo, un historiador, un etnógrafo, eran de todo un poco. Fíjense qué opina, qué escribe Ceballos de las sociedades indígenas. Dice, la oportunidad de explorar la Pampa y las regiones andinas desde Mendoza a Nahuel Huapi ha llegado y podemos acometer la tarea sin sacrificios y sin peligros, a la sombra de la bandera nacional conducida en triunfo por nuestros soldados en nombre de la civilización, para suprimir el desierto y anonadar la barbarie. De nuevo, acá se ve claramente cómo la creencia de justamente recuperar territorios bajo la bandera nacional argentina para llevar la civilización, territorios que nunca fueron de Argentina hasta que no ocurrieron estos procesos, ¿sí? Un desierto que no es tal ni humanamente ni geográficamente, entonces se construye la imagen de un desierto que estaba poblado por la barbarie y que era necesaria, una barbarie que era sumamente peligrosa y que era necesario en nombre de la civilización suprimir a esos bárbaros, a esos salvajes y llevar el progreso a esos territorios vacíos. Este discurso es creado y es reproducido justamente por la gente que tenía el poder, la gente que tenía la voz, la gente que justamente los políticos de la época que tuvieron la voz de poder reproducir este discurso que llega en gran parte hasta nuestros días. Otro de los ejemplos es una cita textual, que también les traje del texto de Balco, del capítulo 3, que es escrita por Evelot. Evelot es un ingeniero francés que estuvo a cargo de la construcción de la franja alsina, fue asesor de Roca y también, al igual que Ceballos, fue explorador de la Patagonia y que escribe, al igual que Ceballos, su mirada, su percepción sobre los indios. Particularmente Ceballos es considerado actualmente por algunos periodistas que defienden ciertos discursos, que ahora vamos a ver cuáles son, es tomado como referencia del cronista de la época, ¿no? Como un historiador de la época. Bueno, Evelot dice, su fealdad es simpática, comprende a media palabra, tiene la vivacidad de un mono y los mimos de un perrito. Después de desgañitarse en chillidos cuando fue separado de su abominable dama de compañía, en referencia a su abuela, lo cual es señal de buen corazón, levantóse a sus ojos ya confiados ante la primera migaja de pan que le presenté. ¿A qué está haciendo referencia Evelot? Al reparto de niños como esclavos, eh, sobre todo en la Plaza de los Ingleses, en la ciudad de Buenos Aires, luego del acto militar, de la conquista del desierto, los sobrevivientes, sobre todo mujeres y niños, son llevados a Buenos Aires y entre otros lugares y repartidos en muchos casos como personal doméstico en las familias poderosas. Y no hay registro de a dónde fueron a parar, no hay forma de reconstruir eh,
las familias, ¿sí? A dónde fueron a parar los niños, las madres, los abuelos. Y lo que está manifestando es eso, chillidos abominables, fealdad, y lo que está diciendo es un niño que es arrebatado de los brazos de su abuela, que su madre seguramente ya había sido regalada o matada, y lo expresa de esta manera, la perspectiva hacia el otro